Hola y bienvenidos a esta presentación. ¿Qué es la radiofrecuencia? En esta presentación ofreceremos una introducción general, no técnica, a las tecnologías de RF o radiofrecuencia, las diferentes formas en que se utiliza la RF y una breve descripción de los instrumentos más comunes utilizados en las pruebas y mediciones de radiofrecuencia. Para entender la radiofrecuencia, primero tenemos que hablar de los dos tipos de electricidad. El primero de ellos es la corriente continua, o CC. Una batería doméstica común es un ejemplo de fuente de corriente continua. En la CC, la cantidad de voltaje o corriente producida suele permanecer constante a lo largo del tiempo. El segundo tipo es la corriente alterna, o sea, las tomas de corriente de su casa proporcionan una tensión o corriente que aumenta y disminuye con el tiempo. El ritmo al que la corriente sube y baja se llama frecuencia. La frecuencia describe cuántas veces por segundo la corriente pasa por un ciclo completo de subida y bajada antes de volver a su nivel original. El número de ciclos por segundo se mide en unidades de Hertz. Por ejemplo, si este es un segundo y la corriente pasa por 4 ciclos completos en un segundo, la frecuencia es de 4 Hz. En Estados Unidos, la frecuencia de corriente alterna en las tomas de corrientes es normalmente 60 Hz. Lo que significa que la corriente completa 60 ciclos en un segundo. Cualquier corriente alterna que se desplace por un conductor, como un cable o una antena, genera también un campo electromagnético que se desplaza hacia el espacio. A frecuencias muy bajas, como la corriente alterna de 60 Hz de los enchufes de la pared. Este campo electromagnético no es especialmente fuerte y no se desplaza muy lejos. La radiofrecuencia, o RF, se refiere a la energía cuya frecuencia es lo suficientemente alta como para irradiar eficientemente al espacio. No existe una definición estricta de lo que hace que algo sea radiofrecuencia, pero la mayoría de los ingenieros consideran que la RF es energía electromagnética en el rango de unos 20 kHz a unos 300 GHz, es decir, de 20.000 a 300.000 millones de ciclos por segundo. Aunque el aspecto más importante de la RF es el hecho de que se pueda propagarse por el espacio. La RF también puede ser transportada por cables u otros conductores. Un ejemplo común de esto es las señales de televisión por cable enviadas dentro de un cable coaxiales o coaxiales. La RF también se transmite entre los componentes de los dispositivos electrónicos, como dentro de un teléfono móvil o un receptor GPS. Y la mayoría de las aplicaciones de prueba y medición de radiofrecuencia han utilizado tradicionalmente la RF conducida. Existen 3 usos generales de la radiofrecuencia. El primero, y con diferencia el más común y el más importante, es la transferencia de información. Las emisiones de radio y televisión fueron uno de los primeros usos de la RF para transferir información en forma de sonidos e imágenes. Y ya hemos mencionado que la televisión por cable también utiliza señales de radiofrecuencias. Las propiedades de la radiofrecuencia permiten las tecnologías modernas de transmisión de datos como Wi-Fi, voz y datos celulares, Bluetooth, etc. Y obviamente la capacidad de transmitir información a través del espacio es extremadamente importante para las aplicaciones por satélite, incluido el GPS. Otra área de uso de la RF es la detección de objetos. En este caso, la RF se transmite y las características de la RF recibida pueden proporcionarnos información sobre los objetos que ha encontrado. El radar es un ejemplo muy conocido. Los escáneres corporales que se encuentran en los aeropuertos también utilizan la RF para detectar objetos. Y la radiofrecuencia puede utilizarse incluso para medir las propiedades de los materiales. La tercera categoría principal de aplicaciones de RF consiste en calentar objetos. Estos incluyen tanto hornos de microondas como aplicaciones industriales y médicas. Como casi todo el mundo está familiarizado con el uso de la RF para calentar objetos, empecemos por ahí. Los hornos de microondas utilizan algo llamado magnetrón para crear RF a una frecuencia de unos 2 GHz y medio. Se trata, por cierto, de la misma gama de frecuencias que utilizan habitualmente el Wi-Fi y el Bluetooth. Esta RF penetra entonces en los alimentos o líquidos y hace que las moléculas, especialmente el agua, vibren, y esta vibración crea calor.
Una advertencia común cuando se trata de usar la RF para calentar alimentos en un microondas es evitar tener objetos metálicos en el horno. Esto se debe a que el metal puede convertir la RF radiada producida por el magnetrón en RF conducida, y las corrientes resultantes en el metal pueden causar chispas, incendios, etc. Además de calentar las sobras, la RF también se utiliza para calentar en aplicaciones industriales, como la pasteurización de la leche, y ahora también se encuentran algunas aplicaciones médicas, que van desde la destrucción de células cancerosas hasta diversos tratamientos cosméticos. Llegados a este punto, merece la pena hacer una pausa para hablar de la seguridad de la radiofrecuencia. Algunos tipos de energía radiada, como los rayos X, los rayos gamma y los rayos UV o ultravioleta, son los llamados radiación ionizante. Ionizante significa que esta energía puede romper átomos o moléculas, incluido el ADN, y puede ser una causa directa de ciertas formas de cáncer y otros problemas de salud. En cambio, la RF es una radiación no ionizante. Esto significa que la RF no rompe átomos ni moléculas. Esto no significa que la RF sea completamente inofensiva. Como acabamos de comentar, la radiofrecuencia puede generar calentamiento y, a niveles muy altos, puede provocar daños en los tejidos. Sin embargo, no existen pruebas firmes o concluyentes de que la RF suponga un peligro significativo para los seres vivos a los niveles de potencia habitualmente o en circunstancias normales. Sin embargo, los transmisores de alta potencia requieren precaución, y siempre es mejor seguir las directrices reglamentarias y de la industria en lo que respecta a la exposición de la RF. Por ejemplo, no es recomendable ponerse delante de un radar de alta potencia en funcionamiento. Sin embargo, el radar es un excelente ejemplo de cómo se pueden detectar objetos mediante RF. Transmitimos RF y examinamos lo que nos devuelve. La mayoría de la gente está familiarizada con varias aplicaciones de radar, como la detección de aviones o barcos, o la medición de la velocidad de un vehículo o una pelota de béisbol. Uno de los ejemplos más comunes de uso de RF para la detección son los escáneres corporales que han sustituido en gran medida a los detectores de metales en los aeropuertos. Algunos tipos de sensores de movimiento en sistemas de alarma o de otro tipo también utilizan RF. Un uso menos conocido de la RF para la detección es algo llamado mediciones de materiales. La RF nos permite determinar de forma no destructiva ciertas propiedades de los materiales, como comprobar la presencia de cáncer de mama en los tejidos o la presencia de podredumbre, termitas, etc. en los árboles. Pero como ya se ha mencionado, el uso más común de la RF en el mundo moderno es la transferencia de información sin cables o por el aire. Para transferir información utilizando RF, tenemos que cambiar una o más propiedades del campo electromagnético generado, y este proceso se llama modulación. La forma más sencilla de cambiar algo de nuestro campo radiado es simplemente encenderlo y apagarlo. Y así es como funciona esencialmente el código Morse. Encendemos la RF un tiempo corto para un punto y un tiempo más largo para una raya. El siguiente paso desde este enfoque de encendido y apagado es la modulación de amplitud, en la que cambiamos la intensidad de la RF para transmitir información. En la modulación de frecuencia, o FM, cambiamos la frecuencia de la RF radiada en función de la información que queremos enviar. Tanto la AM como la FM se utilizan principalmente para la modulación analógica, como las emisiones de radio. Por otro lado, si queremos enviar información digital, normalmente utilizamos esquemas de modulación más complicados, a menudo cambiando tanto la amplitud como la fase o desplazamiento de frecuencia de la RF al mismo tiempo. La definición de radiofrecuencia abarca una gama muy amplia de frecuencias, pero la frecuencia específica utilizada se basa en gran medida en la aplicación. En general, a medida que se reduce la frecuencia ocurren dos cosas. En primer lugar, los campos radiados se propagan o viajan a mayores distancias. En segundo lugar, las señales de baja frecuencia también tienden a penetrar o atravesar los objetos más fácilmente. Lo contrario ocurre cuando las frecuencias altas, por ejemplo, la radio AM utiliza frecuencias de cientos de kHz y la radio FM utiliza frecuencias de alrededor de 100 MHz,
porque queremos que estas señales de frecuencia relativamente baja viajen muchos kilómetros y puedan ser recibidas dentro de las casas, los negocios, etc. Por otro lado, el Wi-Fi está en 2.4 o 5 GHz, y estas frecuencias son de 25 a 50 veces más altas que la M o la FM. Una de las razones para usar estas frecuencias mucho más altas es que no queremos que las señales Wi-Fi viajen demasiado lejos. Tu punto de acceso es esencialmente ruido o interferencia para los puntos de acceso de todos los demás, así que es mejor para todos si nuestras señales Wi-Fi no se extienden mucho más allá de nuestras propias casas o negocios. En la mayor parte del mundo, el derecho a utilizar una determinada frecuencia o rango de frecuencias lo establece un gobierno o agencia reguladora. En Estados Unidos se trata de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC. La adquisición de la licencia para utilizar determinadas frecuencias suele requerir el pago de una tasa y el coste puede ser bastante considerable. Los operadores de redes celulares, por ejemplo, pagan miles de millones de dólares por el derecho exclusivo a utilizar determinadas frecuencias. Dado que el ser humano no puede, normalmente, percibir la energía de radiofrecuencia, los equipos de prueba y medición de RF son necesarios para el diseño, la prueba, la fabricación y la depuración de los dispositivos de radiofrecuencia. Todos los dispositivos que utilizan radiofrecuencia, desde la televisión y las radios hasta el Wi-Fi, los teléfonos móviles, el GPS, etc., se han creado utilizando instrumentos de prueba y medición de radiofrecuencia. Hay 4 categorías básicas de instrumentos de RF, a saber, analizadores de espectro, generadores de señales, analizadores de redes y sensores de potencia. Y vamos a dedicar unos instantes a explicar qué hace cada uno de estos instrumentos. El primer instrumento del que hablaremos se llama analizador de espectro, por lo que probablemente sea buena idea dedicar un momento a explicar qué queremos decir con espectro. La palabra espectro se refiere generalmente a un rango de frecuencias. Como seres humanos, podemos percibir 2 tipos diferentes de espectro. Lo que llamamos color es simplemente la forma en que nuestros ojos y nuestro cerebro interpretan las diferentes frecuencias de la luz. Y nuestros oídos también pueden detectar y distinguir los sonidos, es decir, la vibración del aire en diferentes frecuencias. Pero como ya hemos mencionado, el espectro de radiofrecuencias no es perceptible para el ser humano. Normalmente no podemos percibir la energía de radiofrecuencia en absoluto y desde luego no podemos distinguir cuánta energía hay en las distintas frecuencias. En su lugar, utilizamos un instrumento especial llamado analizador de espectro para obtener esta información. Cuando utilizamos este instrumento para analizar el espectro, normalmente queremos detectar y medir qué tipo de señales están presentes en qué frecuencias, sus potencias, cualquier modulación, etc. En la mayoría de los casos, los analizadores de espectro se utilizan en un entorno de laboratorio, pero también hay analizadores de espectro portátiles que están diseñados específicamente para ser utilizados en el exterior o sobre el terreno. La función más básica de un analizador de espectro es mostrar la potencia frente a la frecuencia. Esta es una forma elegante de decir que queremos saber dónde está presente la RF y cuánta RF está presente. En muchos casos, la potencia se mide en relación con otras potencias y se expresa en dB o decibelios. Además de la potencia básica frente a la frecuencia, muchos analizadores de espectro también pueden demodular diferentes tipos de señales. Estas pueden ser señales analógicas muy básicas como utilizadas en la radio FM, o pueden ser señales digitales bastante complejas como las utilizadas en LTE, Wi-Fi, etc. Demodulación significa extraer la información de una señal, pero también puede usarse para decirnos cosas como cuánto error o inexactitud hay en una señal modulada o portadora de información. Cuando un analizador de espectro se utiliza de esta manera, suele denominarse analizador de señales. En el mundo real, las señales de RF proceden de diversos dispositivos, como el teléfono móvil, el mando a distancia de un coche, un satélite GPS, etc. Un instrumento llamado generador de señales se utiliza para crear los diferentes tipos de señales de RF necesarios para diseñar y probar los dispositivos de RF, especialmente los receptores. Estas señales pueden ser simples, no moduladas
o pueden ser señales moduladas complejas como las que se utilizan en la mayoría de las comunicaciones inalámbricas. Un generador de señales permite al usuario controlar todos los parámetros de las señales que genera, incluyendo la potencia, la frecuencia y la modulación. La mayoría de los generadores de señales se utilizan para probar dispositivos durante el diseño y la depuración, por lo que se encuentran principalmente en los laboratorios. Una combinación muy común de instrumentos de prueba y medición es un analizador de espectro y un generador de señales. Por ejemplo, imaginemos que nuestro DUT o dispositivo bajo prueba es un amplificador. Utilizamos un generador de señales para generar una señal que se envía al DUT. La señal amplificada puede entonces ser medida y analizada utilizando un analizador de espectro. En algunos casos, podemos pensar en nuestro dispositivo bajo prueba como algo llamado red. En el mundo de la RF, una red es un dispositivo que tiene uno o más puertos, cada uno de los cuales puede pasar, reflejar y absorber energía de radiofrecuencia. Suelen ser componentes de un sistema y el típico teléfono móvil tiene muchos componentes que pueden describirse como una red. Es importante que estos componentes funcionen correctamente para garantizar el rendimiento de todo el sistema y por lo tanto necesitamos una forma precisa, fiable y repetible de medirlos. Las redes se prueban inyectando RF en uno de los puertos y midiendo simultáneamente cuánta RF se refleja de vuelta desde ese punto y cuánta RF sale de los otros puertos. También puede interesarnos el retardo que introduce la red o cómo la red cambia otras características de la señal inyectada. Para analizar las redes utilizamos un analizador de redes. Un analizador de redes genera y mide la energía de radiofrecuencia y por lo tanto es similar a la combinación de un generador de señales y un analizador de espectro que vimos anteriormente. En la mayoría de los casos, los analizadores de redes son instrumentos de muy alta precisión que son capaces de medir pequeñas variaciones o cambios en las señales, y que se utilizan sofisticadas rutinas de calibración para minimizar o eliminar aún más el error. Dado que se utilizan con mayor frecuencia para medir componentes, los analizadores de redes se encuentran con mayor frecuencia en los laboratorios, aunque los analizadores de redes portátiles pueden utilizarse sobre el terreno para probar cosas como cables y antenas. También es posible que los analizadores de redes se denominen analizadores de redes vectoriales, o VNA. A veces nuestro objetivo en las pruebas y mediciones de RF es simplemente medir la potencia de RF. Aunque los analizadores de espectro y los VNA pueden medir la potencia de RF, a menudo se utilizan instrumentos pequeños y relativamente baratos llamados sensores de potencia, cuando todo lo que necesitamos es una simple medición de la potencia recibida. La función básica de un sensor de potencia es, por lo tanto, simplemente informar de la potencia como un número, como 10,92 dBm. Los sensores de potencia pueden no ser tan sofisticados como los otros instrumentos que hemos mencionado, pero son muy utilizados en el mundo del RF y pueden encontrarse fácilmente en la mayoría de los laboratorios de RF. Una de las mayores ventajas de la RF es que permite las comunicaciones sin cables ni alambres. Dicho esto, la mayoría de las pruebas de RF utilizan cables para mover las señales entre el instrumento y el DUT, o dispositivo bajo prueba. Al utilizar RF conducida, podemos controlar con mayor precisión aspectos como los niveles de potencia que recibe el DUT. Sin embargo, algunas de las tecnologías más recientes, como la 5G, requieren las llamadas pruebas de Over-the-Air, u OTA, en las que las señales se irradian dentro y o fuera del dispositivo bajo prueba. Esto se debe principalmente a las frecuencias más altas utilizadas en estas tecnologías y a la falta de un conector de RF en el DUT. En este caso, las pruebas suelen requerir cajas o cámaras apantalladas especiales para evitar que entren otras señales de RF y o impedir que nuestras señales de prueba se irradien hacia afuera. Además de las 4 categorías que hemos mencionado antes, hay muchos otros tipos de instrumentos de prueba y medición de RF. Los comprobadores de comunicaciones son una especie de combinación entre un generador de señales y un analizador de espectro o de señales,
y están diseñados para probar dispositivos de comunicaciones inalámbricas como teléfonos móviles, dispositivos Wi-Fi y Bluetooth, etc. Estos comprobadores pueden emular un dispositivo inalámbrico, un punto de acceso o una estación base y permiten realizar pruebas tanto de voz como de datos. En las pruebas de EMC o compatibilidad electromagnética nos interesan dos cosas. En primer lugar, si los dispositivos alimentados eléctricamente están irradiando involuntariamente RF que podrían interferir con otros dispositivos. Por ejemplo, si una lavadora interfiere con nuestro teléfono móvil. A la inversa, también queremos comprobar si los dispositivos se ven afectados negativamente por las radiofrecuencias. En este caso, si nuestros dispositivos celulares provocan el mal funcionamiento de la lavadora. Estrechamente relacionado con las pruebas de EMC están los amplificadores, que aumentan la potencia de la señal de RF y por lo tanto pueden utilizarse para crear las señales de RF de alta potencia necesarias para algunas pruebas de EMC. Por último, los osciloscopios son otra categoría de instrumentos de prueba y medición de RF. Los osciloscopios se utilizan más a menudo para pruebas eléctricas no relacionadas con la RF, pero también pueden utilizarse en numerosas aplicaciones de RF. Terminemos con un breve resumen de lo que hemos tratado. Las corrientes eléctricas alternas producen campos electromagnéticos. Cuando la frecuencia de estos campos es lo suficientemente alta como para irradiar a través del espacio, nos referimos a estos como radiofrecuencia, o RF. La RF se utiliza en tres áreas principales. En primer lugar, la RF puede utilizarse para transferir información a largas distancias sin cables, como las emisiones de radio y televisión, las comunicaciones por satélite, los teléfonos móviles y el Wi-Fi. La radiofrecuencia también se utiliza habitualmente para percibir y detectar objetos. Ejemplos de ello son los radares y los escáneres corporales de los aeropuertos. Y casi todo el mundo tiene experiencia de primera mano utilizando la RF para calentar objetos en un horno de microondas. Dado que los seres humanos no pueden percibir o medir directamente la RF en circunstancias normales, los instrumentos de prueba y medición de RF son necesarios en el diseño, prueba, fabricación y depuración de los dispositivos de radiofrecuencia. Con esto concluye nuestra presentación sobre ¿qué es la RF? Si desea obtener más información sobre la RF y las pruebas y mediciones de radiofrecuencia, siga los enlaces que aparecen en la descripción del video. Gracias por vernos.